Holy Lord, Almighty Father, everlasting God, and Father of our Lord Jesus Christ, I promise to give my soul to Satan. 37 películas prohibidas, 7 niveles. Este es el iceberg definitivo de películas que han sido prohibidas. Comenzaremos con algunas de las menos conocidas y poco a poco avanzaremos hacia algunas que quizás nunca hayas escuchado y que tal vez sea mejor que sea así. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. El Exorcista, 1973. El Exorcista de William Friedkin sigue el descenso de Regan McNeil, una niña de 12 años, hacia la posesión demoníaca, y los desesperados esfuerzos de su madre por salvarla a través de un exorcismo católico angustiante y cada vez más perturbador. Fue tan perturbadora que la película se convirtió en una controversia mundial inmediata desde el día de su estreno. Las representaciones gráficas de la transformación de Regan, incluyendo arrebatos violentos, automutilación con un crucifijo, vómitos a chorro y levitación, junto con su profunda exploración de la duda religiosa, resultaron ser demasiado para muchas personas, especialmente para los grupos religiosos que la consideraron blasfema e inadecuada para una audiencia general. En cuestión de meses, la película fue prohibida o fuertemente censurada en más de 40 países de todo el mundo. En el Reino Unido, la película fue legalmente prohibida para su distribución en video casero durante 11 años debido a preocupaciones de que los menores pudieran acceder a ella de alguna manera. La Junta Británica de Clasificación de Películas estaba preocupada por el impacto emocional severo que tendría en los adolescentes, especialmente en las niñas. Para 1999, la cultura había cambiado lo suficiente como para que la película finalmente se lanzara en video casero, permitiendo que todas la vieran. Malasia, Singapur, el Líbano, Túnez y otras naciones de mayoría árabe también la prohibieron por completo, citando objeciones morales y religiosas en su contenido. Incluso Estados Unidos, uno de los países más liberales respecto a temas que explora la película, retiró el tráiler después de que los intensos efectos estroboscópicos y el rostro demoníaco provocaran náuseas y ataques de pánico en la audiencia. Pero, como siempre, las prohibiciones solo hicieron que la película fuera más popular. Cuanto más los gobiernos intentaban suprimirla, más se convertía en una leyenda del horror que rompía fronteras. La masacre de Texas. La masacre de Texas sigue a un grupo de amigos que se encuentran con una familia caníbal en los tranquilos campos rurales de Texas. Después de entrar en una casa de aspecto espeluznante, pronto caen víctimas de Leatherface, un asesino con motosierra y sus familiares trastornados. Pero a diferencia de las películas más modernas, esta no genera su terror ni su tensión a partir de una violencia gráfica abrumadora. En cambio, está construida sobre el implacable terror psicológico en su núcleo. Las escenas de desmembramiento implícito, las persecuciones prolongadas y el infame empalamiento en el gancho de carne son solo momentos de impacto para interrumpir el verdadero terror de la familia que está en el centro de la historia. Pero lo que hizo que esta película fuera tan controvertida y digna de ser prohibida es lo increíblemente real que se siente todo. El filme no fue respaldado por un estudio importante, lo que significa que los cineastas rodaban de forma independiente, lo que les parecía adecuado. Eso dio a la película una textura granulada estilo documental que hacía que todo se sintiera mucho más crudo y caótico. Era como si la cámara captara todo por accidente. Las muertes súbitas y brutales no tienen justificación narrativa. Los asesinos simplemente deciden hacerlo. No hay un final feliz ni optimismo hollywoodense. La película es inquebrantablemente nihilista, sin una resolución moral, con sobrevivientes traumatizados y perpetradores impunes. Todo eso resultó ser demasiado para que la gente lo soportara, y eso llevó a su prohibición en al menos 12 países diferentes, lo cual duró décadas, con Alemania siendo el país que más tiempo mantuvo la prohibición, levantándola finalmente en 2011, y permitiendo que la gente se deleitara con el tono perturbador y brutal de la película. No entres a la casa. No entres a la casa sigue a Donnie Kohler, un hombre traumatizado que sufre recuerdos de una infancia en la que su madre lo quemaba como castigo.
Esto lo deja obsesionado con el fuego y desconectado de la realidad. Cuando ella muere, Donnie construye una habitación a prueba de fuego y se propone a asesinar mujeres con un lanzallamas, culminando en alucinaciones del carácter vengativo de su madre. Pero la película salió justo en el momento en que el Reino Unido estaba atravesando por un serio pánico moral. Los políticos conservadores estaban seriamente preocupados de que la película de terror extrema como El despertar del diablo y Holocausto caníbal estuvieran destruyendo la decencia moderna. Aprobaron una ley para prohibir lo que llamaron videos nasties, y luego salió No entres a la casa. Desde el segundo en que fue estrenada, críticos de todo el mundo la condenaron por su violencia abusiva y misógina, particularmente por los asesinatos con lanzallamas y el deterioro psicológico de Donnie. La escena más notoria de la película muestra a una mujer desnuda encadenada al techo y quemada viva mientras la cámara se detiene en sus gritos de agonía. Es una secuencia que ha sido frecuentemente llamada explotadora y sádica, y fue prohibida al instante. Las autoridades británicas confiscaron copias no certificadas de la película y cualquiera que la vendiera podía ir a prisión. Durante más de una década fue legalmente prohibida, e incluso cuando se derogó la ley, las únicas versiones lanzadas estaban fuertemente censuradas. La obsesión persistente del filme con las víctimas quemadas coincide con la del protagonista, pero eso no la hace fácil de digerir. Sin embargo, la prohibición solo la convirtió en una película de culto aún más buscada, con personas tratando de conseguirla por debajo del radar para ver de qué se trataba todo el escándalo. Nivel 2. Hostal Parte 2, 2007. En 2007, Eli Roth lanzó la secuela de su exitoso y controvertido filme de 2005, Hostal, la cual en sí misma era bastante controversial, pero Hostal Parte 2 resultaría mucho más escandalosa. La película sigue a 3 estudiantes de arte estadounidenses, Beth, Whitney y Lorna, que son atraídas a un hostal en Eslovaquia bajo la apariencia de un retiro de spa. Pero sin saberlo, son subastadas en línea a clientes adinerados que pagan por torturar y asesinar víctimas en una instalación secreta. Esta película realmente amplía y profundiza en el universo de la franquicia, explorando la psicología de los perpetradores, incluido un hombre de familia sorprendentemente sumiso, y de las víctimas, mientras escala la brutalidad. La película fue mucho más censurada a nivel mundial que la primera debido exclusivamente a la magnitud de la violencia, especialmente una escena clave, el baño de sangre. La escena muestra a una antagonista, la señora Bathory, cortando a Lorna, desnuda y colgada boca abajo, con una guadaña y bañándose en su sangre antes de degollarla. Esa escena por sí sola terminó provocando muchas prohibiciones. Nueva Zelanda prohibió la película porque esta escena fue considerada perjudicial para el bien público. Aunque el público estaba a favor de no prohibirla, la Junta de Cine se negó a levantar la prohibición y el estudio no quiso censurar la película. Otras escenas resultaron problemáticas para otros gobiernos. Otro clímax muestra a Beth cortando los genitales de su captor con unas tijeras dejándolo desangrándose, mientras que otras escenas fueron criticadas por su violencia sexualizada prolongada, particularmente contra mujeres. Alemania terminó censurando la película y hasta el día de hoy sigue restringida solo para adultos. En otras naciones el filme se lanzó sin cortes y fueron ampliamente criticados por sus respectivos gobiernos por hacerlo. Apocalipsis caníbal. Antonio Margheriti quería hacer algo radical con su película Apocalipsis caníbal. Quería mezclar el trauma de la guerra de Vietnam con el horror caníbal para crear algo espantoso y culturalmente relevante. La película sigue a Norman Hopper, un veterano perseguido por un incidente de 1972 en Vietnam, donde fue mordido por un prisionero de guerra infectado con un virus caníbal. Años después, en Atlanta, Hopper y 2 compañeros veteranos sucumben al virus, propagándolo mediante mordidas y desencadenando un brote violento. Las autoridades persiguen a los infectados a través de alcantarillas y calles, culminando en un enfrentamiento con lanzallamas, mientras la vida suburbana de Hopper se desmorona a medida que sus vecinos y socorristas caen víctimas. La película salió justo después de la guerra de Vietnam durante los años 70, y Margheriti era uno de los muchos cineastas opuestos al conflicto y sus secuelas. Hizo la película específicamente para criticar el impacto deshumanizante, usando el canibalismo como una metáfora del trastorno de estrés postraumático y del abandono social hacia los veteranos. Pero sus productores habían visto el éxito de El Amanecer de los Muertos y querían replicarlo,
Así que lo presionaron para que aumentara el gore, la violencia y el caos. Pronto este giro opacó totalmente el comentario social. La película comenzó a incluir nuevas escenas cada vez más gráficas, incluyendo una rata incendiada de verdad en las alcantarillas y una víctima desmembrada con una amoladora angular. Estas escenas terminando provocando prohibiciones mundiales, con el Reino Unido clasificándola como un video nasty, criminalizando a distribuidores bajo leyes de obscenidad y aplicando cortes hasta 2005. Margheriti tenía algo que decir, pero su película fue esencialmente desechada por culpa de sus productores. Los críticos se enfocaron únicamente en la violencia, ignorando todo lo que el filme intentaba decir sobre Vietnam. La saga del Cien Pies Humano, 2009-2015. La trilogía del Cien Pies Humano se hizo conocida por una sola cosa: el escándalo. La primera película, El Cien Pies Humano, sigue al perturbador cirujano alemán Dr. Joseph Heiter, quien conecta quirúrgicamente a 3 víctimas secuestradas boca con ano para crear un cien pies humano. Aunque la idea es extrema y repugnante, de hecho la película muestra muy poco y casi nada de gore en pantalla, por lo que la BBFC la calificó como un horror relativamente tradicional y le otorgó un certificado de 18 sin cortes. La secuela, sin embargo, es muchísimo peor. El Cien Pies Humano 2 escaló la brutalidad a un grado prácticamente impensable. Se centra en Martin, un hombre mentalmente perturbado que recrea un cien pies humano de 12 personas utilizando métodos mucho más barbaicos, como martillar dientes y engrapar labios a anos. La BBFC inicialmente prohibió la versión sin cortes, calificándola como violenta y potencialmente obscena, citando riesgos de daño y leyes de obscenidad. Tras 32 cortes que incluyen escenas de masturbación con papel de lija y defecación forzada, recibió una calificación de ¡18. La prohibición provocó indignación mundial hacia la película, con críticos condenando la violencia nihilista y la deshumanización de las víctimas, que incluyó el asesinato de un bebé. El Cien Pies Humano 3 llevó la absurdidad más lejos que cualquiera de las otras películas. Esta última entrega muestra a un psicópata director de prisión y a su contador creando un cien pies humano de 500 personas, con escenas de castración masiva, canismo y sátira política. Well, Doctor, what do you think? Is it possible? Very clever, Mr. Butler. La BBFC la permitió sin cortes, pero criticó su frecuente y fuerte uso de violencia sangrienta, incluyendo tortura con agua y agresión sexual. Las críticas la destrozaron por repetitiva y exageradamente sangrienta, pero fue mucho menos controvertida que la segunda. De hecho, la segunda había ido tan lejos tratando de impactar que la tercera nunca pudo superarla. Flamingos Rosa. La película underground de John Waters de 1972, Flamingos Rosa, se centra en Divine, una drag queen criminal que defiende con orgullo su título otorgado por la prensa como la persona más inmunda con vida, frente a sus rivales Connie y Raymond Marble. Could you give us some of your political beliefs? Everyone now, condone first-degree murder, advocate eat. Filth are my politics, filth is my life. Take whatever you like. Los Marble, retratados como grotescos antagonistas, dirigen una red de secuestro, encarcelando a mujeres para vender sus bebés a parejas lesbianas, mientras financian la distribución de heroína en escuelas. Su campaña para sabotear a Divine escala hacia actos mutuos de depravación, incluyendo exhibicionismo, incesto y crueldad animal, culminando con Divine comiendo heces de perro frescas para reafirmar su supremacía como una persona absolutamente asquerosa. Waters estructuró la trama como una provocación deliberada contra todo lo decente en la sociedad, una serie de escenas destinadas a violar todos los tabúes culturales imaginables. El momento más infame de la película, Divine comiendo excremento de perro, fue ideado como una estrategia publicitaria para asegurarse de que el público nunca olvidara el film. Otras secuencias, como un hombre dilatando su ano rítmicamente o gallinas vivas aplastadas durante un acto fueron incluidas para maximizar el impacto y crear tanta controversia como fuera posible. Y a John Waters le encantaba eso. Era su razón de ser, diciendo: «Para mí el mal gusto es de lo que se trata el entretenimiento.
argumentando que la película era una rebelión contra la sensibilidad del buen gusto convencional. Por eso mismo, las prohibiciones no tardaron en llegar rápido desde la industria principal. El largometraje fue prohibido en Suiza y Australia y aún lo está en Nueva Zelanda. La BBFC exigió 3 minutos de cortes antes del lanzamiento, eliminando escenas de crueldad animal y contenido explícito que involucraba una relación madre-hijo. En Estados Unidos, Waters enfrentó cargos de obscenidad solo por hacer la película. Hicksville, Nueva York, todavía mantiene una amenaza legal por proyectarla, y Waters bromea diciendo que evita el pueblo para no ser arrestado. Pero todas estas reacciones le encantaron. Dijo que los informes de gente vomitando y saliendo del cine eran una ovación de pie. La película lo convirtió en un cineasta de culto icónico, y a Divine en una estrella. Nivel 3. No profanar el sueño de los muertos. En No profanar el sueño de los muertos, una máquina diseñada para emitir radiación ultrasónica con el fin de matar insectos accidentalmente logra reanimar cadáveres, desencadenando un brote zombie rural en Inglaterra. El motociclista George y la conductora Edna, ambos acusados erróneamente de asesinatos cometidos por los muertos vivientes, enfrentan la agresión constante de las autoridades, y sin importar cuánto lo nieguen, un inspector de policía reaccionario descarta sus afirmaciones, insistiendo en que la pareja son dos adictos satanistas responsables de la masacre. Sign here and it'll be a lot easier for you. Admit 2 officers and it'll be all over. It was the corpses. La violencia gráfica de la película provocó reacciones inmediatas. Los zombies destripan a las víctimas, devoran sus entrañas y mutilan los cadáveres. Eso es bastante típico del cine zombie, pero la película fue más allá, con una sobredosis de un personaje adicto a la heroína y una escena de protesta con desnudos que alimentaron aún más la controversia. Su gore visceral y contenido llevaron a que se incluyera en la lista negra de video nasties del Reino Unido en la década de los 80, con los fiscales citando representaciones severas de brutalidad. Pero otros países estaban menos preocupados por la violencia y más molestos por lo que significaba. El director Jorge Grau no solo hizo una película de zombies, hizo una crítica social sobre el fracaso institucional y la irresponsabilidad ambiental. La plaga zombie proviene de una tecnología gubernamental aprobada que daña el medio ambiente, mientras que la continua culpabilización por parte de la policía hacia George y Edna fue una representación directa de cómo la sociedad marginaba e ignoraba a los jóvenes de la contracultura de los años 70. Malasia prohibió la película por completo, citando contenido sexual violento y explícito, pero en realidad los temas de incompetencia autoritaria y retórica anti-establishment probablemente contribuyeron a la censura, considerando el país del historial en restringir obras que critican a sus líderes. En el acto final de la película, George destruye el dispositivo de radiación, deteniendo temporalmente a los muertos vivientes y salvando efectivamente al mundo. Pero las autoridades lo reparan, reavivando el brote en nombre de cumplir las órdenes industriales. Una masacre final en el hospital muestra a los zombies invadiendo al personal y a los pacientes antes de la intervención desesperada de George. El inspector, aún negando la verdad, le dispara fatalmente a George solo para ser asesinado por su cadáver reanimado, demostrando una vez más el mensaje de la película, que los gobiernos y las figuras de autoridad siempre ignorarán al pueblo y lo destruirán todo. La casa del cementerio. La casa del cementerio sigue a la familia Boyle mientras se mudan a una casa en Nueva Inglaterra relacionada con el Dr. Jacob Fraubstein, un cirujano trastornado del siglo XIX que prolonga su existencia en descomposición recolectando partes del cuerpo de sus víctimas. Su hijo se encuentra con el fantasma de una niña vinculada a los crímenes de Freudstein, mientras que sus padres descubren un sótano lleno de cadáveres mutilados y herramientas quirúrgicas. Los intentos de la familia por huir culminan en un enfrentamiento violento con el cirujano, cuya apariencia grotesca y actos brutales, incluyendo desgarros de garganta y decapitaciones, son tan viscerales como todo en la película. Tras su lanzamiento en el Reino Unido, la BBFC cortó 86 segundos de gore, incluyendo una escena de empalamiento con cuchillo a través de la cabeza de una víctima y una escena de decapitación. Pero solo 2 años después, a pesar de estos cortes, la película fue etiquetada como video nasty bajo la Ley de Grabaciones de Video de 1984, lo que condujo a procesamientos por obscenidades y prohibiciones.
Un lanzamiento de VHS de 1988 eliminó 4 minutos adicionales de metraje, como el ataque del murciélago de Freudstein y primeros planos de cuerpos mutilados, haciendo que la trama fuera casi incoherente e imposible de seguir. En 1992, otro relanzamiento masacró aún más la película, recortando otros 7 minutos. La duración pasó de 86 a 74 minutos. Finalmente se estrenó sin cortes en 2009 después de que la BBFC relajara su postura sobre el contenido, aunque todos los recortes y manipulación por parte de los distribuidores dejaron las versiones anteriores notoriamente incoherentes y sin sentido. El Más Allá, 1981. El Más Allá de Lucio Fulci trata sobre Lisa Merrill, una mujer de Nueva Orleans que hereda un hotel en ruinas en Luisiana, sin saber que fue construido sobre una de las 7 puertas al infierno. La película comienza en 1927 con el linchamiento violento del brujo Schweig, cuya muerte maldice la propiedad. Décadas después, los esfuerzos de Lisa por renovar el lugar despiertan fuerzas malignas, desencadenando una serie de muertes sobrenaturales y horrendas. Un fontanero es atacado, un trabajador devorado por tarántulas y el rostro de una mujer se quema con ácido. A medida que se abre la puerta, los muertos resucitan y Lisa se une al doctor local John McCabe para sobrevivir al caos creciente, culminando en su descenso a un extraño purgatorio de otro mundo. Fulci no tenía interés en crear una narrativa coherente, solo quería construir una serie de escenas extrañas, desconectadas y viscerales. No hay explicaciones claras, solo pistas. Un libro críptico menciona la puerta al infierno, mientras que los flashbacks insinúan la influencia oculta de Schweig. Pero en realidad solo están allí para conectar secuencias grotescas. Sin embargo, la cantidad de violencia ocular, incluyendo extracción de ojos y disolución facial, fue demasiado para muchas personas en los años 80. La película fue prohibida en Reino Unido como un video nasty y severamente censurada en Estados Unidos con 11 minutos eliminados. Sin embargo, la película no era tan mala comparada con otras de su época. Surgió durante el auge del horror italiano de los años 80, donde directores como Dario Argento y Lamberto Bava hacían películas surrealistas e inquietantes con este tipo de imágenes. Hoy El Más Allá es considerado una obra maestra, pero tuvo que superar muchas controversias para llegar a este punto. Zombie. La trama de Zombie gira en torno a Matul, una isla caribeña donde una maldición vudú resucita a los muertos que comienzan a atacar a los vivos. Tras la llegada de un barco infectado al puerto de Nueva York, un periodista y la hija de un científico viajan a la isla junto con unos guías, encontrándose con el Dr. Menard, que intenta contener el brote. Como muchas películas de horror de los 80, incluye secuencias muy intensas y gráficas, como un zombi luchando contra un tiburón bajo el agua, y quizás la más gráfica de todas, una mujer cuyo ojo es atravesado por una astilla de madera durante una invasión en su casa. Como esta película se filmó antes de la era digital, se usaron efectos prácticos para mostrar violencia visceral, usando prótesis, látex y vísceras animales para recrear momentos gráficos como gargantas desgarradas, carne en descomposición y un brazo zombie arrancado durante una pelea submarina. Y eso las hacía más realistas y perturbadoras. De hecho, estas imágenes sin censura provocaron una prohibición muy seria, especialmente en el Reino Unido. La película fue prohibida bajo la ley de publicaciones obscenas durante el pánico de los videos nasties de los 80, y las autoridades se enfocaron en su versión en VHS sin cortes, eliminando más de 2 minutos de metraje, incluyendo el trauma ocular y el desgarramiento de garganta. Esencialmente, la Junta eliminó todo lo que hacía que la película fuera tan impactante. Sin embargo, a pesar de los cortes, la reputación de la película por su contenido extremo solidificó su notoriedad, y las versiones sin cortes se comercializaron más adelante aprovechándose de esta fama. Pesadilla, 1981. Pesadilla sigue a George Tatum, un asesino esquizofrénico que es liberado de una institución psiquiátrica después de someterse a un tratamiento cerebral experimental. Atormentado por recuerdos violentos de su infancia, cuando asesinó con un hacha a su padre y a su amante, emprende una matanza desde Nueva York hasta Florida, con su objetivo final siendo su exesposa Susan y sus hijos. No es una película slasher común. Mezcla violencia gráfica tipo slasher con trauma psicológico, negándose a apartar la mirada mientras George asesina
repetidamente a personas que ni siquiera conocemos. Tenemos que presenciar los descuidos, repetidas puñaladas con picayelo y asesinatos con hacha en cámara lenta, queramos o no. Todo esto culmina en un clímax bañado en sangre donde el hijo de George, CJ, se venga contra su padre usando un revólver. Pero la película fue tan implacable en su gore y sus temas psicosexuales que recibe una clasificación X en Estados Unidos y fue prohibida en el Reino Unido, donde se la etiquetó como video nasty. Las autoridades británicas exigieron 48 segundos de cortes, principalmente en el asesinato con picayelo y la violencia de los flashbacks. Pero por primera vez en la era de los videos nasties, el distribuidor se negó a acatar la orden, lanzando la versión sin cortes bajo el título Pesadillas de una mente enferma. Esta desobediencia flagrante provocó un juicio histórico por obscenidad, en el cual 2 ejecutivos fueron condenados a prisión, las únicas sentencias carcelarias durante toda la ofensiva contra los videos nasties en el Reino Unido. La película permaneció prohibida hasta 2002, cuando una versión censurada fue aprobada para video. Pero la copia completamente sin cortes no fue legalizada sino hasta 2015, haciendo que el tiempo que los ejecutivos pasaron en prisión haya sido en retrospectiva completamente inútil. Australia también la censuró lanzando una versión severamente editada de 89 minutos bajo el título de Schizo, que omitía secuencias violentas clave. Sweet Movie. La película Sweet Movie de Dusan Makabayevich de 1974 yuxtapone 2 narrativas surrealistas y altamente controvertidas para criticar las ideologías capitalista y comunista mediante sátira perturbadora y grotesca. La primera sigue a Miss Canadá, una reina de belleza que gana un concurso de virginidad más pura y se casa con un magnate lechero, el señor Capital. Como puedes imaginar, esta no es una película sutil. Su matrimonio rápidamente degenera en humillación, incluyendo una escena donde él orina sobre ella durante un encuentro sexual degradante. Ella escapa a París participando en un acto sexual público interrumpido por monjas y se une a una comuna anarquista donde los miembros participan en rituales de renacimiento que implican defecación y orina. La segunda narrativa se centra en Ana Planeta, una revolucionaria comunista que navega por los canales de Ámsterdam en una barcaza decorada con la cabeza de Karl Marx. Seduce a un marinero llamado Potenkin, lo apuñala durante el sexo y luego atrae a niños a bordo con dulces. Las autoridades la arrestan tras descubrir los cuerpos de los niños en bolsas de plástico, aunque la película sugiere ambiguamente que se trata de un renacimiento simbólico. La película fue prohibida en varios países por sus escenas explícitas de deseo, vómito y defecación grupal. La BBFC la rechazó completamente en 1975, citando contenido inaceptable, mientras que la Ley de Protección Infantil de 1978 planteó preocupaciones legales sobre la interacción de Ana con menores. Era literalmente una violación de la ley. Los cineastas intentaron reeditar la película, pero no pudieron encontrar una forma de eliminar las escenas problemáticas sin perjudicar su mensaje social, así que el Reino Unido decidió prohibirla por completo. Estados Unidos hizo lo mismo, aunque luego permitió lanzamientos limitados en cines de arte para pequeñas audiencias curiosas. Pero la mezcla de comentario político con tácticas de impacto visceral funcionó para el público que la buscaba. Aún así, la imaginería gráfica sigue eclipsando su intención satírica. Nivel 4. El poder del mal. El poder del mal sigue la historia de Stanley Coopersmith, un huérfano acosado en una academia militar que descubre un manuscrito satánico oculto bajo la capilla de la escuela. El texto, escrito por el sacerdote excomulgado del siglo XVI, el padre Esteban, detalla rituales para invocar fuerzas demoníacas. Coopersmith usa su computadora para traducir los conjuros que están en latín y accidentalmente revive el espíritu de Esteban, al que decide usar para vengarse violentamente de sus agresores. Al llegar el clímax de la película, Coopersmith, ahora poseído por Esteban, orquesta una masacre con jabalíes demoníacos, decapitaciones y fuerzas sobrenaturales, lo que lleva a la destrucción total de la academia. Let them avenge me, and I will pledge my soul to you. Por supuesto, los temas explícitamente ocultistas de la película, incluyendo detalladas misas negras, posesión satánica y profanación de símbolos religiosos sagrados, atrajeron la atención de inmediato. Los censores británicos, bajo la Ley de Grabaciones de Video de 1984, clasificaron el filme como un video nasty.
Argumentaron que la representación del satanismo podría inspirar imitadores en la vida real, mientras que su violencia gráfica, como un maestro empalado en una rueda con púas y un corazón arrancado del pecho de una víctima, eran excesivamente espeluznantes. En Estados Unidos se le hicieron fuertes recortes para obtener una clasificación R, aunque versiones sin cortes circularon de manera clandestina, alimentando aún más su reputación controversial. Pero mientras los censores se horrorizaban por su contenido, los críticos la consideraban risible. Era de bajo presupuesto, poco convincente y demasiado exagerada como para tomársela en serio. La censura parecía una reacción exagerada ante una película que, según los críticos, nadie vería realmente. Maníaco. Maníaco de William Lustig sigue a Frank Zito, un neoyorquino mentalmente inestable que acecha a las mujeres, las asesina y monta sus cabelleras en maniquíes dentro de su pequeño y claustrofóbico apartamento. La violencia espeluznante del filme, motivada en gran parte por la infancia traumática de Zito a manos de su madre prostituta, se apoya en los efectos prácticos viscerales de Tom Savini para potenciar su impacto. Mommy, please don't lock me in the closet. Please, Mommy, I'll be good. Resulta que Savini era muy bueno en lo que hacía, creando algunos de los efectos más realistas de su época. Recién salido del Amanecer de los Muertos, Savini diseñó escalpamientos gráficos en con bayoneta y la escena más infame del filme, un disparo de escopeta a quemarropa a la cabeza de una víctima, usando un molde de su propio cráneo relleno con vísceras y sangre falsa. La escena, filmada al estilo guerrilla con munición real, obligó al equipo a huir antes de que llegara la policía. Simplemente era demasiado realista. La violencia sin filtros y el tono sombrío de Maníaco provocaron una reacción inmediata. En Estados Unidos, algunos cines se enfrentaron protestas por atreverse a proyectarla, y Los Angeles Times se negó a publicar anuncios del filme, lo que llevó al equipo de marketing a usar frases como «Ven a ver la película», para la que el LA Times se niega a poner anuncios. La BBFC la prohibió directamente en 1981, considerándola obscena, y rechazó su lanzamiento en video en 1998. Una versión muy recortada finalmente debutó en los cines británicos en 2002 tras eliminar 58 segundos de escenas violentas y sangrientas. Finlandia y Suecia congelaron fotogramas sangrientos para esquivar la censura, mientras que Alemania levantó la prohibición recién en 2020. Estilísticamente, el enfoque realista de Maníaco, filmado en las calles de Nueva York sin permisos, aumentó su perturbadora autenticidad. Era como si la cámara simplemente hubiera captado estos actos y nosotros como audiencia solo podíamos observar. Rostros de la muerte. Rostros de la muerte es un pseudo-documental enmarcado como una exploración real de la mortalidad. Vamos a desglosarlo un poco. Dirigido por John Alan Schwartz bajo varios seudónimos, la película sigue al ficticio patólogo Francis B. Gross, quien presenta una antología macabra de metrajes sobre la muerte. Es una mezcla única de material de archivo con secuencias falsas y actuadas, algo muy popular en la década de los 60 y los 70. Más tarde se confirmó que aproximadamente el 40% del contenido de la película fue simulado, incluyendo algunos de los momentos más notoriamente perturbadores, como un banquete de sesos de mono, que de hecho eran coliflor teñida de rojo, y un ritual de una secta caníbal. Pero la película salió antes de que existiera internet. Nadie podía verificar nada. Así que cuando la película mezcló auténticos noticieros sobre accidentes, atrocidades del Holocausto y consecuencias de choques aéreos con violencia falsificada pero convincente, como un ataque de caimán o una ejecución en silla eléctrica, difuminó tanto los límites que muchos espectadores creyeron que contenía grabaciones reales de asesinos. Y Schwartz lo sabía. Y a Schwartz le encantaba. Decía que quería engañar a la audiencia y provocar debates sobre la muerte y la explotación. Pero las autoridades no querían debatir. Australia prohibió la película en 1980 por su violencia gratuita, frecuente e intensa, mientras que la policía realizaba redadas en videoclubes que distribuían copias ilegales. Los medios sensacionalistas empezaron a vincular la película con asesinatos reales, aunque no había evidencia de que eso fuera cierto. Los críticos la odiaron tanto como las autoridades, condenando su ética, pero la fusión entre documental de impacto y narrativa sentó las bases de lo que hoy conocemos como el subgénero de terror metraje encontrado. Esta película solo estaba adelantada a su tiempo. La bestia incalore.
Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, La Bestia Incalores sigue a la oficial nazi Ellen Kratz, una bióloga sádica que realiza experimentos en un pueblo europeo ocupado. Sus experimentos la llevan a crear genéticamente a una bestia deformada e hipersexualizada que aterroriza a los aliados capturados, sometiendo a los prisioneros, principalmente mujeres, a tortura gráfica, violencia sexual y humillaciones. La película sigue la persecución de Crash a su propia creación, con la tortura intensificándose a medida que avanzan las fuerzas aliadas. Incluye desnudez forzada, electrocución genital, extracción de uñas y una mujer atada con un balde en llamas lleno de ratas que escarban en su abdomen. Finalmente, Crash muere a manos de su monstruo. La película es parte de la tendencia de los años 70 conocida como Nazi-Exploitation, un subgénero que mezclaba explotación bélica con violencia sexual extrema e iconografía nazi. Fue creada solo por su valor de choque, retratando a los nazis como villanos caricaturescos cometiendo atrocidades sexuales. De hecho, La Bestia Incalores se construyó únicamente en torno a su componente de tortura sexual. Era tan corta que tuvieron que rellenarla con metraje de películas bélicas anteriores. No había otra razón para hacer el filme más que las escenas impactantes, las cuales, incluyendo desnudez frontal total, violaciones prolongadas y un bebé ametrallado, por mencionar solo 3, desataron una reacción global. El Reino Unido la prohibió como un video nasty en 1984 bajo la Ley de Grabaciones de Video, mientras que otras películas prohibidas luego lograron lanzamiento con cortes. La Bestia Incalores sigue prohibida en el Reino Unido, con su versión sin cortes circulando solo en copias piratas y distribuidoras de nicho. Necromantic, 1988. Necromantic, dirigida por Jörg Buttgereit, sigue a Robert Schmadtke, un limpiador de calles en Berlín que recolecta restos humanos de sitios de accidentes. Él y su pareja Betty mantienen relaciones necrófilas con un cadáver en descomposición que llevan a su departamento, lleno de partes corporales conservadas. Tras ser despedido, Betty lo abandona llevándose el cadáver. Sin su rutina, Robert colapsa mentalmente, mata a su gato, a una trabajadora sexual y finalmente se suicida. La representación explícita de necrofilia, crueldad animal, incluyendo la muerte real de un gato en cámara y gore sin censura, provocó una reacción inmediata. Pero no quedó ahí. La secuela, Necromantic 2, se centra en Mónica, una embalsamadora que exhuma el cadáver de Robert para su placer sexual antes de iniciar una relación con Mark, un actor de voz para películas porno. Ella le presenta la necrofilia y esconde los genitales cercenados de Robert en su refrigerador. La secuela fue aún más controversial, incluyendo secuencias necróficas más largas y una subtrama que criticaba las leyes de censura alemanas, como respuesta al escándalo que generó la primera película. Ambas fueron prohibidas en múltiples países por glorificación de la violencia y contenido sexual gráfico. Las autoridades alemanas confiscaron copias de Necromantic 2 en 1991, planeando acusar penalmente a Buttgereit, hasta que un tribunal lo clasificó como arte. Más de 30 países restringieron los filmes y el Reino Unido aprobó una versión sin cortes de Necromantic recién en 2015. Batallas legales y redadas contra distribuidores cimentaron su estatus como la película más prohibida del mundo. Muertos de Miedo, 1992. Muertos de Miedo de Peter Jackson sigue a Lionel Cosgrove, un hombre tímido de Wellington, Nueva Zelanda, cuya vida se desmorona después de que su madre dominante, Vera, es mordida por un mono rata de Sumatra, una grotesca criatura híbrida traída desde la isla Calavera. La mordida desencadena un proceso de zombificación violenta, comenzando con la muerte y resurrección de Vera como un monstruo hambriento de carne. It's a great honor. Lionel intenta contener el brote sedándola en el sótano, pero la infección se propaga, afectando a otros, incluyendo a una enfermera, un sacerdote y unos delincuentes locales, creando una horda de muertos vivientes. La situación se descontrola cuando el oportunista tío Les descubre a los zombies y organiza una caótica fiesta. De repente, los invitados se infectan masivamente, llevando a un desenlace lleno de sangre.
Lionel combate a la horda con una podadora de césped, despedazando zombies en una fuente de sangre gigante, mientras su interés amoroso, Paquita, pulveriza extremidades restantes en una licuadora. El clímax lo enfrenta a su madre gigante, a quien derrota usando un dije para liberarse de su vientre monstruoso. Filmada con un presupuesto pequeño de $3 millones, Muertos de Miedo se volvió famosa por su gore excesivo, incluyendo una cara atravesada con un foco, un esqueleto arrancado del cuerpo de un hombre y un bebé zombie nacido de 2 personajes infectados. La versión sin cortes agregaba varios minutos de carnicería extra, ganándose el título de una de las películas más sangrientas del cine, si es que alguien lograba verla completa. Fue inmediatamente prohibida en Alemania, Corea del Sur, Singapur y Finlandia por su violencia gráfica y humor visceral. Y en otros países también enfrentó la censura por escenas como la decapitación en tranvía de Vera o la masacre con la podadora. La película se consideró demasiado violenta para ser mostrada sin cortes. Y para cuando los censores eliminaron las escenas problemáticas, la película ya estaba condenada al fracaso en taquilla. Pero cimentó su legado como un clásico de culto, con el enfoque cómico de Jackson al horror sangriento, introduciendo a un cineasta audaz que luego crearía películas legendarias como El Señor de los Anillos y King Kong. Nivel 5. La vida cotidiana de Mai-chan. La vida cotidiana de Mai-chan adapta el controvertido manga de 2004 de Waita Usiga, Mai-chan no Nichiyo, siguiendo a Miyako, una joven contratada como sirviente interna en una mansión aislada. Conoce a Mai, una inmortal de 17 años obligada a soportar torturas sexuales y mutaciones diarias debido a sus habilidades regenerativas. El maestro de la propiedad, confinado a una silla de ruedas, y su asistente Kaede rentan a Mai a clientes adinerados para actos sádicos, escalando desde humillación hasta desplazamiento con motosierra y mutación ocular. Inicialmente repulsada, Miyako gradualmente participa en el tormento de Mai, culminando en un tercer acto frenético donde la destroza con una motosierra en un acto retorcido de intimidad. El manga fue clasificado como eroguro, erotismo grotesco, y ganó notoriedad muy rápidamente por escenas gráficas de desplazamiento, canismo y tortura sexual, incluyendo una subtrama que involucra a un niño masoquista. Y la película amplifica básicamente cada controversia mientras suaviza algunas cosas. La película eliminó la subtrama con el niño masoquista, uno de los únicos actos de misericordia que obtienes de este filme. Por lo demás, la película conserva los elementos centrales del manga, haciendo la violencia dolorosamente real. La película fue promocionada como una comedia negra diabólica, que no es la forma en la que la mayoría de la gente la describiría, pero enfrentó un estreno restringido debido a su contenido gráfico, que fue algo divisivo. Los críticos señalaron que la película tenía un tono descaradamente absurdista y una falta deliberada de lógica narrativa, lo que claramente la ubicaba en un mundo que no debía tomarse en serio. Pero el filme aún tiene una reputación controvertida y de culto por escenas como el despertar sexual de Miyako a través de su violencia cómplice y la mutación repetida de Mai. Si glamoriza el abuso o es una sátira depende completamente del espectador, pero puedes decir una cosa con seguridad, es bastante brutal. Anticristo, 2009. Anticristo de Lars von Trier sigue a una pareja sin nombre lidiando con la muerte accidental de su hijo bebé, como se muestra en una escena de apertura bastante dolorosa. Retirándose a una cabaña remota que llaman Edén, el esposo, un terapeuta, intenta tratar el dolor de su esposa a través de terapia de exposición, solo para confrontar su comportamiento sexual y violento en escalada. La película fue escrita durante la hospitalización de von Trier por depresión, pero fue controvertida antes de que alguien la viera. Un productor filtró su premisa original que mostraba la Tierra como la creación de Satanás, forzando una reescritura drástica que cambió todo el curso de la película. El filme de repente se volvió mucho más compleja y personal, y cuando comenzó a hacer la película, von Trier fue más y más lejos, convenciendo a sus actores de realizar escenas de sexo no simuladas. Eso es tener sexo real frente a la cámara. Decidió que su película no se apartaría de la violencia gráfica tampoco, incluyendo mutilación genital con tijeras y una secuencia donde el personaje de William Dafoe es perforado por la pierna con una piedra de afilar.
todo a través del típico lente visceralmente realista de Von Trier. La Junta Británica de Clasificación de Películas, en un movimiento particularmente sorprendente, aprobó el estreno sin cortes, sin dudarlo, considerando el sexo explícito y violencia como excepcionalmente justificadas para la exploración temática, aunque sí reconoció el valor de shock de la película. Pero no todos lo vieron de esa manera. Cuando se estrenó en Cannes, provocó salidas del cine, desmayos y burlas de los asistentes. Charlotte Gainsborough ganó como mejor actriz por su papel como la mujer sin nombre, pero el jurado condenó la película como misógina, incluso otorgándole un antipremio. Esta recepción tremendamente divisiva llegó a definir el filme. Algunas personas la amaron y elogiaron su examen crudo del dolor y las dinámicas de género, mientras que otros dijeron que era sádica y horriblemente misógina. Francia la prohibió brevemente en 2016 después de protestas, reclasificándola de 16 a 18 años, forzando a William Dafoe a defender la película, argumentando que explora el poder de las mujeres, no la misoginia. Pero la película es una de las más difíciles y divisivas de Von Trier, incluso hasta el día de hoy. Instinto siniestro. En Nochebuena de 2007, 4 meses después de que un accidente automovilístico matara a su esposo, Sarah Scaranguela, embarazada en etapa avanzada, se prepara para un parto inducido al día siguiente. Pero de repente una mujer misteriosa aparece en su hogar suburbano aislado. La mujer inicialmente pide ayuda, pero pronto revela su intención siniestra para llegar a la casa. Quiere extraer al bebé no nacido de Sarah por la fuerza. Durante las siguientes horas, la intrusa, quien más tarde se revela como la otra conductora del choque fatal de Sarah, quien perdió a su propio bebé en la colisión, metódicamente mata a cualquiera que intervenga, incluyendo la madre de Sarah, su empleador y múltiples oficiales de policía. Esto es Instinto Siniestro, una película de horror francesa que es parte del movimiento Nuevo Extremismo francés, que busca empujar los límites del cine para explorar la violencia y la sexualidad más abiertamente. Pero es implacablemente violenta y perturbadora, escalando en intensidad. Las escenas tempranas muestran al agresor cortando la cara de Sarah con tijeras y atravesando su mano en la pared. Pero no es nada comparado con el clímax, una cesárea sangrienta hecha por ella misma. Con Sarah en trabajo de parto y el bebé atorado, la atacante usa tijeras para cortar al bebé del vientre mientras la futura madre se desangra en una escalera. Esta secuencia de 3 minutos presentando gore explícito y trauma realista de parto se convirtió en el punto focal de los debates de censura. El filme enfrentó prohibiciones inmediatas en Noruega, Alemania y Nueva Zelanda, mientras Australia la restringió solo a festivales de cine. Prácticamente todos los territorios que tuvieron problemas con la película exigieron cortes a la escena de cesárea, así como algunos otros momentos gráficos que involucran perforación ocular con agujas de tejer y la ejecución a quemarropa de un oficial de policía con escopeta. Pero aunque se tomaron estas medidas, versiones piratas sin cortes circularon ampliamente. Y aunque los críticos franceses inicialmente condenaron la brutalidad de la película, más tarde la reevaluaron como un comentario sobre el dolor y la ansiedad maternal. Incluso hoy es aclamada como una película de horror fenomenalmente bien hecha e implacable. Mártires, 2008. Mártires de Pascal Laugier abre con Lucy Jurin, una mujer traumatizada que escapa del cautiverio de la infancia y más tarde asesina a una familia suburbana que cree que orquestó su tortura. Su amiga Anna Asui, una compañera sobreviviente de abuso, descubre una cámara oculta en el hogar de las víctimas, revelando una sociedad secreta que sistemáticamente tortura a mujeres para inducir visiones trascendentales de la otra vida. Anna pronto es capturada, sometida a un tormento físico y psicológico extremo, y despertada viva para alcanzar la etapa final del martirio. Incluso esa hipnosis es traumática y agresiva, pero no es nada comparado con la película terminada. La violencia implacable de la película, incluyendo golpizas gráficas, autolesiones y esa secuencia prolongada de desplazamiento, fue reportada como la causa de salidas masivas del cine y vómitos en festivales como Fright Fest y TIFF. En Francia, los reguladores inicialmente emitieron una rara clasificación de más 18, que es efectivamente una prohibición comercial que significa que nadie la verá, antes de rebajarla a más de 16 debido a protestas de los propios cineastas. Mientras los críticos la condenaron como porno de tortura, Laugier aumentó que la brutalidad servía como un propósito narrativo. Para él, la película estaba explorando si el dolor podría revelar verdades existenciales.
De hecho, Laugier, quien escribió el guión durante un periodo depresivo, constantemente rechazó las acusaciones de explotación, diciendo que Mártires era un melodrama destinado a evocar melancolía, no disgusto. Sin embargo, el mundo no parecía estar de acuerdo. Nivel 6. Vas de Nos. Vas de Nos de Thierry Senot sigue a un granjero recluso cuyas acciones perturbadoras escalan hacia la violencia y la autodestrucción. El personaje principal se involucra en comportamiento errático, recolectando heces, declarando aves de corral y formando un vínculo obsesivo con una cerda hembra. Después de que agrede sexualmente al animal, mata a sus lechones cuando estos rechazan sus avances, llevando a la madre angustiada a ahogarse. El suicidio del granjero por ahorcamiento termina la película con una toma final que implica su ascensión a algún otro plano espiritual. Senot describió la película como una exploración de la alquimia y la búsqueda de la humanidad para transformar la muerte en vida, argumentando que los actos del protagonista eran simbólicos más que literales, lo cual es difícil de aceptar cuando has visto la película donde el tipo está literalmente haciendo estas cosas. Pero argumentó que las escenas que involucraban comer excremento y todas las interacciones con animales estaban destinadas a representar conceptos metafísicos. Aunque fue muy claro al decir que la muerte de la cerda en pantalla fue escenificada usando un animal sacrificado por un granjero, no dijo nada sobre el resto de la película, pero asumiremos que todo eso también fue escenificado. La sombría gráfica, crueldad animal y contenido explícito de la película provocaron controversia inmediata. Australia la prohibió bajo leyes de obscenidad, con 2 apelaciones fallidas solidificando su estatus de clasificación rechazada. Las autoridades no fueron sutiles, diciendo que sus representaciones aborrecibles de bestialismo eran irredimibles, e incluso hasta el día de hoy la película está prohibida. Senot enfrentó acusaciones de glorificar la violencia, particularmente después de que la Junta Australiana de Clasificación notó el alto impacto de sus escenas implacables. Pero él siempre mantuvo que la película era una gran metáfora. El elefante verde. El elefante verde es una película rusa de horror artístico dirigida por Svetlana Vaskova. Es mayormente conocida por su violencia gráfica y crítica subversiva del militarismo, lo que hizo que Rusia se enojara mucho. Ambientada en 1986, la historia sigue a 2 oficiales juniors soviéticos confinados a una celda militar de prisión sórdida. Su ambiente degradante, un sótano con paredes verdes donde gotea orina, se convierte en el escenario de tortura psicológica escalante. Inicialmente, los 2 oficiales solo intercambian historias crudas, pero mientras la película avanza, su dinámica cambia hacia la brutalidad después de que un oficial fuerza al otro a limpiar el inodoro con un tenedor. Este personaje embadurna y consume las heces que encuentra, provocando más violencia de los guardias y un capitán sádico que somete a la pareja a humillaciones, situaciones sexualmente forzadas y finalmente mutilación. Todo lleva a un clímax visceral de comer cara, suicidio y profanación de cadáveres. Es una película verdaderamente repugnante. Y Vaskova, quien es una crítica izquierdista vocal del capitalismo postsoviético, quería que fuera tan realista como humanamente posible. Pensó en esta película como una protesta política. Así que la producción estilo guerrilla, que por supuesto no fue respaldada o aprobada por el gobierno ruso, usó sangre real de matadero, diálogo improvisado y actuaciones implacables para hacerla tan cruda y confrontacional como fuera posible. Pero debido a las circunstancias culturales de Rusia, fue distribuida clandestinamente sin atraer demasiada atención, y ganó notoriedad en el Festival de Cine de Rotterdam de 2005, donde los programadores destacaron su relevancia durante la guerra chechena de Rusia. Hoy la película sigue prohibida en Rusia, con el gobierno alegando que su contenido gráfico y uso no autorizado de música con derechos de autor era inaceptable. Зеленый слоник. Pero todos saben que la prohibición fue realmente por sus temas antibélicos, que expusieron la corrupción militar y el deterioro psicológico dentro del ejército de la era soviética. Temas que los presidentes rusos, incluyendo Vladimir Putin, no apreciarían. Slaughtered Vomit Dolls.
Slaughtered Vomit Dolls fue dirigida por el autoproclamado cineasta satanista Lucifer Valentine, lo que debería darte una idea de qué esperar de esta película. La película narra la existencia fracturada de Angela Aberdeen, una adolescente fugitiva convertida en stripper bulímica y prostituta. Está estructurada como un collage surrealista y no lineal de alucinaciones y abuso, intercalando monólogos confesionales de Angela con escenas gráficas de tortura, vómito y muchos rituales satánicos. Cuando hizo la película, Valentine acuñó un nuevo término para describirla: vómito gore, una mezcla repugnante de vómito y sangre en cada momento, y quería cumplir esa promesa repugnante. La película tiene muchas secuencias mostrando ojos perforados con destornilladores, extremidades dadas a media actuación y actos caníbales. Todo filmado en un estilo áspero y manual que difumina la realidad y las alucinaciones psicóticas. Todas estas escenas explícitas carecen de cualquier contexto narrativo, en cambio enfatizan la sobrecarga sensorial a través de vómitos repetitivos, violencia empapada en sangre y desnudez. La película no quiere que pienses, quiere que vomites. Su estructura fragmentada que salta entre los recuerdos traumáticos de Angela, atrocidades imaginadas y gore desapegado fue inmensamente desalentadora para los distribuidores mainstream. Y los críticos estuvieron de acuerdo, condenando ampliamente sus representaciones de violencia contra las mujeres y misoginia percibida, con reseñas llamándola porquería de vómito glorificada, lo cual es lo que Valentine buscaba. Eventualmente, el distribuidor underground Unearthed Films la lanzó directamente en DVD junto con una exhibición en cines limitada, evitando festivales tradicionales que la rechazaron como demasiado asquerosa para ser vista. Pero mientras el producto terminado era suficientemente asqueroso, han corrido rumores durante mucho tiempo sobre su producción, incluyendo alegatos de que Valentine explotó a artistas adictos. El doble homicidio de 2017 de la actriz principal Ameara LaVey, quien interpretó a Angela, solo la ha hecho aún más macabro y atractiva para audiencias de horror extremo. Locker el Necrophagous, 1986. Locker the Necrophagous, dirigida por el cineasta belga Johan van de Bosteina, sigue a John Locker, un asesino serial y necrófilo que escapa de un hospital psiquiátrico para reanudar su racha violenta. Teniendo como objetivo a Kathy Jordan, la única sobreviviente de sus ataques anteriores, Locker deja un rastro de víctimas mutiladas, incluyendo una secuencia de un mes donde tiene sexo con un cadáver en descomposición en un apartamento sucio. El tono nihilista de la película y la violencia implacable, incluyendo apuñalamientos, descubrimiento y actos necróficos, está claramente diseñados para provocar disgusto visceral. Pero el cineasta afirma que tenía intenciones más grandes. Van de Bosteina concibió el proyecto como un dedo medio deliberado al establecimiento cinematográfico artístico financiado por el gobierno de Bélgica, filmando en inglés para evitar sus requisitos de financiamiento en idioma flamenco. Hizo la película por $30,000 con actores no profesionales, priorizando contenido gráfico sobre coherencia narrativa para shock de las audiencias. O en sus palabras, fue una declaración antiarte, rechazando la pretensión artística snob a favor de la explotación cruda. Pero el productor estaba tan horrorizado por la película que Van de Bosteina hizo que destruyó los negativos originales para prevenir que fuera vista, eliminando cualquier oportunidad de distribución y forzando a la película a circular a través de copias VHS piratas con subtítulos holandeses. Una vez que comenzó a ganar tracción, fue prohibida en múltiples países por su contenido extremo. Sí ganó, por supuesto, infamia entre coleccionistas de horror, aunque los críticos atacaron su estilo amateur como desordenado y débil y demasiado desesperado por impactar. Los últimos caníbales. Los últimos caníbales sigue a la estudiante de posgrado de Nueva York, Gloria Davis, y su hermano Rudy mientras se aventuran en el Amazonas para desprobar mitos de canibalismo. We've heard several reports recently that along the Cuenca River, one of the Amazon's major tributaries, at least 3 incidents have been witnessed by outsiders. In the village of Mañaca. Acompañados por la amiga de Pat, encuentran al traficante de drogas Mike y su socio herido Joe, quienes afirman haber escapado de ataques de caníbales. Who are you guys? What happened? They attacked us. We gotta get out of here. Come on. Pronto el verdadero rol de Mike emerge, revelando que torturó y asesinó a un guía tribal durante una cacería de esmeraldas alimentada por cocaína,
provocando la represalia de la tribu contra ellos. El grupo es capturado y sometido a mutilación, incluyendo castración y gancho a través de los senos y canibalismo ritualístico. Gloria sobrevive, pero fabrica su relato en un libro borrando todas las atrocidades. Cuando fue lanzada, la película fue instantáneamente etiquetada por los distribuidores como la película más violenta jamás hecha, y rápidamente ganó notoriedad por gore implacable, crueldad animal real, con una rata almizclera, leopardo y tortuga realmente matados frente a la cámara, y escenas de tortura prolongada. Continuó ganando un récord mundial Guinness como la película más prohibida, ya que no pudo verse en 31 países, incluyendo el Reino Unido, donde las autoridades cortaron más de 6 minutos de violencia bajo la ley de publicaciones obscenas. Pero como la mayoría de los filmes prohibidos de la era, copias piratas circularon ampliamente, con fanáticos intercambiando versiones sin corte que preservaron su autenticidad espeluznante. A pesar de, o más realísticamente debido a, su infamia, la película sigue siendo tan popular como siempre con fanáticos del horror extremo, quienes continúan buscando copias originales sin cortes. Nivel 7. Salo, o los 120 días de Sodoma, 1975. Salo, o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini tomó la novela del siglo XVIII del Marqués de Sade y la ambientó en medio de la República Fascista de Salo de Mussolini. La historia realmente no importa tanto como el horror en el corazón de la historia. 4 libertinos poderosos, un duque, un obispo, magistrado y presidente, secuestran a 18 adolescentes, encarcelándolos en una villa remota para mucha tortura sistemática, abuso sexual y degradación psicológica. La película está estructurada alrededor del infierno de Dante y dividida en 4 segmentos escalantes: Ante-infierno, círculo de manías, círculo de mierda y círculo de sangre. En cada sección, las víctimas soportan comer excremento forzado, mutilación genital y ejecuciones ritualísticas, mientras colaboradores y soldados fascistas permiten y fomentan el horror. Semanas después de que se estrenó en París en noviembre de 1975, Italia prohibió la película, y desde ese punto Salo enfrentó censura global por su violencia explícita y crueldad sexual. Australia la prohibió hasta 2010, con censores considerando sus representaciones de explotación adolescente como ofensivas y crueles. La BBFC reconoció su crítica profundamente seria de la corrupción autoritaria, pero dijo que era una de las películas más asquerosas jamás vistas. Lo cual es cierto, pero al menos reconocen la intención. Pasolini era un cineasta marxista quien pretendió que el filme fuera una alegoría de las estructuras de poder fascistas y la deshumanización consumista, pero había ido tan lejos con el gore y la tortura gráfica que cualquier significado que la película tuviera fue casi totalmente pasado por alto. Pero había otra distracción, o tal vez un impulso publicitario, dependiendo de tu perspectiva. Solo 3 semanas antes del estreno, Pasolini fue encontrado brutalmente asesinado cerca de Roma. Su cuerpo mostraba signos de golpe, heridas aplastantes y quemaduras, como si su auto hubiera sido conducido sobre él repetidamente. Un prostituto de 17 años confesó el asesinato, pero luego se retractó de su historia, alegando amenazas de personas no identificadas. Las teorías investigativas vincularon el asesinato con carretes robados de la película, obtenidos por grupos de extrema derecha que se oponían fuertemente al comentario social, aunque nunca fue confirmado. La película permanece como la obra final y más incendiaria de Pasolini, una que, incluso hoy, es considerada una película extremadamente difícil de ver. Melancholy der Engel. Melancholy der Engel, dirigida por el cineasta alemán Marian Dora, sigue a Katze, un hombre con una enfermedad terminal que se reúne con su amigo Braud en una granja remota ligada a su pasado violento. Acompañados por 2 chicas adolescentes, una mujer en silla de ruedas y un artista anciano, el grupo desciende a la depravación nihilista. Hay escenas extendidas incluyendo comer excremento, mutilación y el asesinato ritualístico de un recién nacido, todo en la secuencia de apertura. La inminente muerte de Katze alimenta muchos debates existenciales sobre mortalidad, fe y la naturaleza animalista de la humanidad, todo enmarcado a través de imágenes grotescas que contrastan animales sacrificados con brutalidad humana. Dora describió la película como una exploración metafísica de la amistad y el destino, pidiendo que los espectadores abandonen su juicio moral para involucrarse con la visión nihilista de los protagonistas.
Pero parece que esa visión del mundo fue fuertemente inspirada por la realización de la película. La producción duró 3 semanas con muy pocos miembros del reparto viendo realmente un guión, y mucho uso de drogas, violencia en el set y la pelea de Dora con su co-guionista sobre disputas artísticas. La atmósfera en el set fue extremadamente intensa y negativa, lo que puede explicar mucho el contenido. Pero la película provocó controversia internacional no por nada de eso, sino por crueldad animal no simulada, incluyendo el sacrificio de un cerdo y asesinatos de anfibios. Estas escenas, junto con violencia humana gráfica, llevaron a prohibiciones en múltiples países y muchos intentos de clasificación en Alemania, donde fue rechazada por la Junta. A pesar de ganar mejor largometraje de arte en el Festival Internacional de Cine Independiente de Nueva York en 2009, su contenido extremo atrajo amenazas de muerte contra Dora y dividió a los críticos, quienes o la desestimaron como explotativa o elogiaron su nihilismo implacable. Filosofía de un cuchillo. Filosofía de un cuchillo, un docudrama de 4 horas dirigido por el cineasta ruso Andrei Iskanov, narra las atrocidades de la Unidad 731 de Japón, una unidad encubierta de guerra biológica que condujo experimentos letales en prisioneros chinos, rusos y aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La película mezcla metraje de archivo, entrevistas con un extraductor militar soviético y recreaciones gráficas de vivisecciones, pruebas de congelación y ensayos de pulgas infestadas con peste. Iskanov, quien pasó 4 años investigando el proyecto, terminó enfrentando interrogatorio de los servicios de seguridad alemanes por su obtención de los documentales clasificados. Quería obtener tanta información como pudiera para presentar la película como una exposición de la crueldad. Así que la película yuxtapone testimonio histórico con representaciones viscerales de la brutalidad de la Unidad 731, incluyendo abortos forzados, mutilación genital y quemaduras de fósforo blanco. Junto con toda esa realidad, la narrativa ficticia de una enfermera japonesa detalla el costo psicológico en las personas obligadas a realizar estos actos. Pero la violencia implacable, que incluía largas escenas de extracción de dientes, e insectos insertados en prisioneros, atrajo muchas acusaciones de explotación. Los críticos fueron muy agresivos sobre la actuación amateur, el borrado histórico de las víctimas chinas, quienes en la película fueron reemplazados por actores blancos y rusos, y el ritmo desordenado y confuso. Los distribuidores terminaron marcando el contenido de la película, llevando a proyecciones limitadas y prohibiciones en múltiples países, e incluso las reseñas polarizaron a las audiencias. Algunos elogiaron su ambición, pero la mayoría la desestimó como porno de tortura que trivializaba atrocidades reales en nombre del entretenimiento. Una película serbia. Una película serbia sigue a Milos, un actor porno retirado atraído de vuelta a la industria por una oferta lucrativa para protagonizar una película de arte. Desesperado por asegurar el futuro financiero de su familia, firma un contrato con el director Bugmir, sin saber la depravación desquiciada y extrema del proyecto. Milos es drogado y manipulado para participar en escenas de brutalidad escalante, incluyendo violencia sexual contra una mujer esposada, múltiples actos necrófilos y la violencia gráfica de un bebé recién nacido. Mientras la trama se desarrolla, Milos descubre metraje de su propia explotación. Bajo la influencia de alucinógenos, se lo muestra viendo un cadáver decapitado y agrediendo sin saberlo a su propio hijo drogado, mientras su hermano agrede sexualmente a su esposa. La película culmina en una confrontación violenta, terminando con Milos asesinando al equipo de Bugmir antes de un suicidio familiar mutuo. Las representaciones explícitas y perturbadoras de pedofilia y necrofilia y violencia sexual de la película llevaron a prohibiciones en 46 países, incluyendo España, Australia y Noruega. Las autoridades en Brasil prohibieron temporalmente las proyecciones completamente, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos requirieron cortes para reducir su duración en 4 a 6 minutos. Críticos como Mark Kermode de la BBC la condenaron como basura de explotación, desestimando las afirmaciones del director de que la película era una alegoría política sobre una sociedad serbia. La Junta de Clasificación de Australia citó su vínculo inextricable con temas de abuso sexual infantil como justificación para una prohibición total, y el director del Festival de Cine Sitges de España enfrentó cargos criminales por siquiera proyectar la película, aunque fueron retirados después.
Pero a pesar de su infamia y contenido verdaderamente depravado y perturbador, una versión sin cortes después surgió en Estados Unidos y el Reino Unido, comercializada para audiencias de horror de nicho.